Vamos ahora a considerar dos estructuras que, aunque se encuentren en diferente lugar, tienen una gran relación estructural e incluso funcional. Se tratan del centrosoma y de los undilipodios, es decir, de los cilios y de los flagelos. El centrosoma es un orgánulo, lo que pasa es que no consta de membrana. Se encuentra solo en las células animales y está cerca del núcleo. Tiene una serie de partes, como se puede apreciar en este dibujo que representa a la fotografía al microscopio electrónico de transmisión. El diplosoma sería esta parte central que está formada por dos centriolos, uno perpendicular con respecto al otro, está en esta disposición. Este sería un centriolo, en este caso estaría cortado de forma longitudinal, y aquí teníamos el otro centriolo que está cortado en sentido transversal, porque ambos, repito, están en direcciones perpendiculares entre sí. Como podemos ver, aquí, sobre todo en el centriolo que está cortado transversalmente, los centriolos están formados por una proteína que ya conocemos del citoesqueleto, una proteína globular que es la tubulina. La tubulina forma unos microtúbulos que serían las fibras gruesas del citoesqueleto. En el caso de los centriolos, estos microtúbulos se encuentran asociados en grupos de 3. Serían, por tanto, 9 tripletes de microtúbulos dispuestos en forma radial para formar una estructura también tubular que sería el centriolo. Los tripletes de microtúbulos de tubulina además están interconectados por unos puentes longitudinales que le dan estabilidad. Luego también tenemos un conjunto de fibras que rodean a los dos centriolos del diplosoma que constituyen globalmente el áster. Estas fibras están formadas también por microtúbulos, pero en este caso no están agrupadas formando un centriolo, sino están más bien dispersas. Y entre las fibras del áster y también entre los propios centriolos del diplosoma se encontraría una matriz, lo que se denomina la matriz del centrosoma, que sería la parte del citoplasma en donde se encuentra esta red de fibras del áster, y es ahí en donde se originan los microtúbulos que luego se van a asociar en la maraña del máster o en cada uno de los centriolos. El centrosoma es una estructura cuya función es la de formar los microtúbulos del citoesqueleto y, sobre todo, el uso mitótico en las células animales. También los centriolos van a participar en la formación de los undilipodios. Los undilipodios son los apéndices móviles de la superficie celular que pueden ser cilios y flagelos. Están formadas también por tubulina y además el corpúsculo basal de estas expansiones va a tener una estructura similar, si no igual, a la de los centriolos que hemos visto. Los cilios son más cortos y numerosos y los flagelos son más largos y escasos, están en un menor número. Estructuralmente, como vamos a ver ahora, comparten el mismo esquema. Sin embargo, como vemos, estas diferencias en cuanto a longitud hace que también el movimiento sea diferente. Los cilios tienen un movimiento pendular, es decir, la base se va flexionando, mientras que los flagelos, al tener un axonema más largo, tienen un movimiento ondulante,
a modo de onda. Tanto en un tipo de movimiento como en otro, lo que van a hacer es movilizar el medio externo y por lo tanto permitir el desplazamiento de la célula. Como hemos dicho, la estructura es compartida, es lo que se denomina el aparato ciliar, y por lo tanto lo que vamos a decir ahora vale para los dos tipos de undilipodios, teniendo en cuenta que una de las partes, que es el axonema, es más largo los flagelos que los cilios. Bien, la primera parte, que corresponde a la inserción del apéndice en el citoplasma, sería el corpúsculo basal, también llamado cinetosoma. Como he dicho antes, tiene una estructura casi igual que la de los centriolos, es decir, están formados por tripletes de microtúbulos, aquí lo vemos, unidos entre sí por estas, digamos, estas puentes longitudinales, formando pues esta estructura que también es tubular, que sería esta de aquí, que nos recuerda a la de los propios centriolos. La zona en realidad hay dos zonas. La zona distal, que sería la más, que es la que estaría más metida en la inserción, esta de aquí tiene la misma estructura que el centriolo, mientras que la zona proximal más cercana a esta zona de transición tendría ya una estructura más propia de rueda de carro, porque desde el interior, desde el eje del tubo, aquí en el centro, aparecen unas láminas radiales hacia los tripletes. No lo tenemos representado aquí, ¿de acuerdo? Pero la diferencia sería la misma estructura aquí en la zona distal que en la proximal, lo que pasa es que en esta última tendríamos esta especie, digamos, de radios que salen del centro. Tenemos una zona de transición que correspondería a la base del undilipodio, de aquí, la zona de transición, la zona de donde ya parte el apéndice, y allí se encontraría, lo que vemos aquí, la placa basal, que sería un poquitín, como dice el nombre, una especie de aproximación o preludio a la siguiente estructura, que va a ser el tallo o axonema. El tallo o axonema es la parte que ya sobresale y la que permite el movimiento del medio externo y por tanto el movimiento de la célula. Tiene tanto en cilios como flagelos, para que los flagelos, este axonema es más largo, tiene una característica estructura en 9+2. Es decir, tenemos 9 pares, que no tripletes, sino pares de microtúbulos en la parte externa, que correspondería a esto de aquí, con una porción semilunar aquí, justamente la parte periferia, sería lo que le faltaría al tercer microtúbulo, sería una porción semilunar, y además unidos entre sí por una proteína que se llama nexina, y los brazos de dineína. Entonces, este conjunto, con los brazos de dineína y los dipletes, los duplos, los grupos de 2 microtúbulos con la porción semilunar, formarían el exterior. Y luego tenemos un par central de microtúbulos que corresponderían a esta especie, digamos, de estructura central, la vaina central, que sería esta de aquí, en la cual tenemos estos dos microtúbulos que corresponden con estos dos. Todo esto sería la vaina central, que correspondería a esta estructura, y luego tenemos estas conexiones radiales que lo que hacen es, como dice su nombre, conectar el par central de microtúbulos en su vaina central con los 9 pares que se encuentran en la periferia. La nexina y la dineína lo que van a hacer es disminuir y ampliar el radio
de toda esta estructura y por lo tanto van a permitir esas contracciones tanto pendulares como ondulantes de cilios y flagelos respectivamente, que es la base del movimiento que generan los undilipodios.